libro de los Proverbios, que a propósito dice que los proverbios fueron escritos para entender sabiduría y doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Esto lo vemos ahí en el inicio, ¿verdad? Dice ahí el Proverbio 30, versículo 7 y 8. Les voy a invitar para que abramos la Biblia ahí, hermanos, y vamos a mencionar 2 veces, incluyendo el capítulo y el versículo, o los versículos de esta lectura. ¿Para qué? Para que ese sea nuestro texto que vamos a tratar de memorizar. A veces no es fácil porque la mente batallamos. Sin embargo, hacemos todo el esfuerzo. ¿Está bien, hermanos? Entonces repetimos 2 veces la cita, la cita del pasaje y lo mencionamos. Dice Proverbios 30, 7 y 8. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Una vez más y última. Proverbios 30, 7 y 8. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Este sería entonces el texto a compartir y daría un minutito, menos de un minutito, para que lo lean otra vez ahí en sus lugares. Véanlo, léanlo una vez más. Y luego si alguien dice, yo lo quiero compartir, le damos también la oportunidad. Recordemos que este tiempo, esta hora, es una hora en donde estamos estudiando la palabra de Dios. Y damos la oportunidad a ustedes para que puedan intercambiar alguna opinión que tenga que ver con el tema, que a propósito es basado en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Esto llamaríamos la segunda parte del título, Volviendo en sí. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando estuvimos aquí, abrimos las escrituras en Lucas capítulo 15 y vimos por ahí, o estamos viendo, la parábola, que una parábola son figuras de comparación en donde se utilizan pequeñas historias que enseñan una verdad o una pregunta. Son algunas figuras de comparación. Y aunque la parábola, ¿sí?, la historia de una parábola no es propiamente histórica, sí, aquí está. Tiene sus raíces, ¿sí?, o sus fundamentos en aspectos de la vida cotidiana. En otras palabras, no es un cuento de hadas. O sea, tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con la realidad. El Señor Jesucristo, en su lenguaje de enseñanzas muy sencillas a propósito, tomaba ejemplos del campo y utilizaba también algunas parábolas. ¿Se acuerdan del trigo y la cizaña? Esa es una parábola. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y luego empieza a narrar. Algunos no las entendían porque precisamente estaban velados sus ojos, sus oídos, no entendían algunas cosas. Los discípulos a veces no las entendían y el Señor con amor les volvía a explicar y les decía, mira, es con este propósito. Entonces, una parábola no necesariamente es un cuento de hadas, tiene que ver con la realidad, y Jesucristo, nuestro Dios, utilizó muchas parábolas en su ministerio. Y esta parábola de Lucas capítulo 15 también es muy relevante. Entonces, de ahí es donde estamos nosotros estudiando. ¿Ya se acordaron del texto? ¿Quién lo quiere decir? Proverbios 30, 7 y 8. 2 cosas, ¿sí? Amén. Ya está ahí la hermana Isabel. De mi lado izquierdo, ¿alguien todavía ya lo tiene?
Hagamos esto. Sí. Proverbios 30, 7 y 8. Dos cosas te he mandado, no me las niegues antes de morir, vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan en tu casa. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más para que no se quede con el deseo de compartir el texto? Bien, ¿unidos les parece? ¿Cerramos la Biblia? Empezamos. Proverbios 30, 7 y 8. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Bien, hermanos, busquen ahora en el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 15, esta parábola del hijo pródigo. El tema, una vez más, ¿se acuerdan cuál es? Volviendo en sí, o el título, volviendo en sí. Y otra vez, hermanos, cuando una persona está fuera de sí, es porque tiene algunos problemas ocasionados por factores como ya sea un accidente, del nacimiento, el consumo de drogas, de alcohol, problemas degenerativos, la misma edad. O sea, una persona cuando está fuera de sí actúa y reacciona de esa misma manera, o sea, de una forma que no está racionando bien, no es racionando, racionalizando, ¿cómo se dice? Pensando bien las cosas, razonando bien las cosas. Entonces, se dice que esa persona está fuera de sí. Ahora, cuando una persona es guiada por las emociones, por ejemplo, el enojo, esa persona va a actuar, va a decir cosas fuera de sí, porque el que está gobernando en ese momento sus impulsos es el enojo. Por eso cuando estemos enojados no conviene más que guardarnos calladitos. Y la escritura dice, todo hombre sea pronto para oír. Y luego, tardo para qué? Y tardo para airarse. O sea que no conviene que cuando esté el enojo a su punto máximo, expresemos algunas cosas, porque eso nos lleva a estar fuera de sí. El coraje llega a tal grado a cegar a las personas, y por ese mismo coraje pueden inclusive hasta quitarle la vida a otra persona. ¿Sí o no? Entonces debemos de tener cuidado, porque aunque este tema dice volviendo en sí, hay veces que en nuestro andar cotidiano, muchas veces tú y yo, mi hermano, estamos o actuamos fuera de sí, porque estamos guiados por nuestras emociones. No se diga la ansiedad. Cuando también hay problemas de ansiedad, tomamos decisiones que no son adecuadas, hermanos. Eso nos lleva a estar fuera de sí. Y así podemos estar platicando acerca de este tema, pero quisiera otra vez centrarnos ahí en Lucas 15. Dice la palabra de Dios, también, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, recordemos, a los 2. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo como. Gracias. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lean el 17, hermanos.
Y volviendo en sí. En esta parábola, hermanos, hablamos también del problema que se estaba suscitando ahí, o de los errores o problemas, como quieras llamarle, y que nos lleva a un punto de reflexión más adelante. Y pudimos ver ahí las actitudes, ¿verdad? Las actitudes de dos. David dice que eran dos hijos, un hombre y dos hijos. Y el más chico fue el que pidió su herencia. Y la pidió antes de tiempo, porque normalmente la herencia se da cuando ya la persona ya no está. O con tiempo lo estipuló, pero no puede tomar de ella posesión hasta que esa persona muera. Pero el padre todavía estaba vivo. Y ahí con ellos, los dos hijos y con el padre tenían absolutamente todas las cosas. Pero uno de ellos, vamos a decirlo así, tomó una decisión no muy apropiada. Y le dijo, padre, pues dame la parte de los bienes que me corresponden. Y decíamos la semana antepasada, pues qué fácil, ¿verdad? Porque no le costó absolutamente nada a él. Hay un dicho que dice, no le des a los hijos el pescado en la mano, en la boca, enséñalos a pescar. ¿Se entiende, hermanos? Porque cuando todo se les da en charola de plata, ni lo valoran. No estoy diciendo que seamos huraños y que digamos, no, seamos egoístas, no. Pero cuando las cosas cuestan, es cuando más se valoran, ¿cierto o falso? Así es, hermanos. Pero si nosotros de entrada como padres les damos todo aquí en charolita de plata, la pregunta es, ¿cuándo van a moverse? ¿Cuándo van a despertar? ¿Cuándo van a volver en sí? A veces nosotros tenemos mucha responsabilidad por hacer esas cosas, hermanos. Pero bueno, problemas se habían generado, el hijo le pidió eso y luego el padre le repartió a los dos, le repartió lo que el padre pues tenía. Y podíamos decir, bueno, el padre se equivocó aquí, ¿verdad? Pero les decía también, hermanos, que a lo menos aquí en un punto de vista muy personal, salvo lo que usted piense, este es un cuadro que representa el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. También es un cuadro de uno de los atributos de nuestro Dios y es la omnisciencia. Él todo lo sabe. Él sabía lo que iba a acontecer al darle al muchacho lo que le estaba pidiendo. El muchacho pedía algo que no era momento, no era el tiempo, pero en su necedad se lo dio. Hermanos, hay una voluntad que es la voluntad directiva de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, amén. Nosotros que somos sus hijos, porque somos hijos del Señor, somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y en ese momento fuimos adoptados como familia de Dios, hermanos. Recuerden Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Tú eres un hijo de Dios, hermano? Porque si no eres un hijo de Dios, por más que vengas a la iglesia, que es bueno, por más que abras las escrituras, que es bueno, por más que cantes, es bueno, por más que lo que tú quieras, pero si no has experimentado el nuevo nacimiento, no vas a entender las cosas que son de este libro, porque no las vas a discernir, porque estas se tienen que discernir ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. El hombre natural, el hombre animal, antigua versión, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque no las puede discernir, porque para él son locura. Por eso, hermanos, no me lo tomes a mal, pero no importa cuántos años tengas en una iglesia. Es muy probable que dentro de las iglesias muchos no hayan nacido de nuevo. ¿Eres tú un maestro de Israel?, le dijo el Señor a Nicodemo. ¿Sabes la Torá? ¿Sabes los primeros 5 libros de memoria? Porque si hay algo que tenían que memorizarse ellos,
como rabí, como maestro, era memorizar la palabra de Dios, los primeros 5 libros que es el Pentateuco. ¿Tú y yo memorizamos el Génesis, hermano? ¿Te sabes de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Yo no me lo sé. Apenas si me sé Génesis 1:1. Pero ellos tenían que meterse y ahondar y meterse. Y Nicodemo, que no era cualquier persona en el sentido de preparación y sobre todo escritural, le dice al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y Jesucristo le dice, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Eres tú un maestro de Israel y no sabes lo que te digo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. O sea, hermanos, no hay una opción, no hay tercera opción. Para que podamos entender el pensamiento de Dios, es necesario nacer de nuevo. ¿De acuerdo o no? Entonces, hermanos, no estamos diciendo que, wow, mira, somos los más eruditos, conocemos el hebreo, el griego, el arameo y el latín. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que Dios va a revelar su palabra a sus hijos paulatinamente. Y claro, tenemos que escudriñar las escrituras y buscar en ellas y decir, Padre, háblame porque me hablas a través de tu palabra. Y nos va a hacer entender y nos va a revelar su palabra de una forma espiritual, hermanos. Yo conozco muchas personas que conocen muchas de la Biblia, pero en acciones están reprobados. Y el Señor dice que el conocimiento ciertamente les ha envanecido. ¿Sí? Porque se jactan, porque se pavonean y quieren enseñorearse entre los demás diciendo yo sé, y tú no me tienes que enseñar absolutamente nada. A propósito, ahorita anda una corriente de enseñanzas equivocadas, no es nuevo, pero otra vez está tomando fuerza dentro de nuestro compañerismo. Algunos que se están desviando de la fe y tomando enseñanzas de Juan Calvino, ¿sí? Y ahora resulta que ellos tienen la verdad absoluta. Y que entre otras cosas Jesús murió por un grupo selecto. Tengan cuidado de esas cosas, hermanos. Eso es porque no estamos escudriñando las escrituras. Viene alguien con mucho traje, con mucha pompa y con mucha voz y fuerza y dice y todo, wow, maravillados, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. Vayámonos siempre a la ley y al testimonio, ¿sí? Y esas corrientes doctrinales ahorita están ahí, hermanos. Una de las que me llama mucho la atención y me da tristeza de cómo algunos líderes están mencionando que ya no necesitas aceptar a Cristo en tu corazón, que solamente creer y es suficiente. Y aunque no me voy a meter en ese tema, quiero decirles, hermanos, que está totalmente equivocado ese pensamiento. Muy errado, muy, muy, muy errado. Los demonios creen y tiemblan, hermanos. Y podemos seguir. Cuidado con esas enseñanzas y esas herejías que están por ahí mencionando. Algunos que ya se desviaron de la fe y de la sana doctrina. Entonces, en Querétaro van a tratar un tema relacionado a esto. Dios dé sabiduría a los directivos, ¿verdad? Para que sepan identificar a estas personas y que tengan mucho cuidado, hermanos. La Biblia dice que no es de todos la fe. Bien, hermanos, entonces, pero en esta parábola encontramos que nuestro Dios, de alguna forma, este es un cuadro de lo que Dios puede hacer en la vida de sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios y por eso encontramos que hay una voluntad directiva de parte de Dios. Es decir, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Si como padres terrenales, ¿acaso no queremos lo mejor para los hijos, hermanos? Aunque erramos constantemente, porque a veces sí queremos lo mejor para ellos, pero en nuestras acciones no tomamos en cuenta ni la disciplina, ni la instrucción, y muchas cosas que no tomamos en cuenta, pero queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? Sí. Dios quiere lo mejor para nosotros, y Dios no se equivoca. Cuando Dios promete, Dios cumple. Tú y yo como padres prometemos mucho y no cumplimos muchas veces, pero Dios cumple y Dios promete. Dios promete y Dios cumple, perdón. Entonces, Dios, hermanos, en su voluntad
directiva quiere lo mejor para nosotros, pero existe la voluntad permisiva de Dios. Ese hijo, ¿qué hizo? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y me atrevo a decir, hermanos, si ampliamos un poquito digamos, este cuadro de esta parábola, no lo dice la Biblia, pero en la narrativa no fue algo así rápido. Es como lo que les decía en aquel pasaje cuando dice, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros? No es lo mismo leerlo que meternos un poquito más en este cuadro. Y así de esa misma manera, si el hijo le dice, dame la parte de los bienes, ¿sí?, que me corresponde, no necesariamente es que el padre ha hecho, ok, mijito, tenga luego. No, hermanos, tal vez ahí hubo una línea de pensamientos en donde hubo rebeldía de parte del muchacho, ¿sí? Tal vez ahí es como los niños, hermanos, cuando al niño no le das las cosas, ¿qué es lo que hacen? Su berrinche, se tiran al piso, patalean y lloran porque quieren las cosas ya. Lo mismo los adolescentes. Quítales el celular y mira la reacción. Quítales el internet. ¿Qué hacen, hermanos? ¿A poco dicen, está bien, ya no hay internet, gracias? O le quitaste la tableta, el celular, ¿y qué hacen? Ah, gracias por quitármelo. ¿A poco hacen eso, hermanos? ¿Qué hacen entonces? Su berrinche, su coraje, se les viene el mundo encima, ya no saben qué hacer. Y por eso de ahí, hermanos, que tengamos cuidado con la tecnología, porque esa tecnología es buena, buenísima, pero también está afectando mucho, terriblemente, la vida de muchos y aún de nosotros como cristianos, porque sin temor a equivocarme, dedicamos más tiempo en las redes sociales que en la palabra de Dios. Es lo que está pasando, hermanos. Ya no hay interacción entre los muchachos, ya, si se fijan bien, hermanos, si podemos remontarnos a unos añitos atrás, no muchos, digamos que a los 30 años que cumple Alma. Había juegos, hermanos, muy interesantes, ¿sí o no? En donde podíamos recrearnos, la matatena, ¿quién se acuerda de eso? El trompo, el yoyo, el valero, el amoato. Las canicas, a la goma en seco, yo me acuerdo. ¿Ya? La cuerda, la bebeleche. Tú dices al niño, la bebeleche, ¿dónde está la leche? La bebeleche, mira, esta es la bebeleche. No saben qué es jugar de esa manera. Al burro bala, al cero te brinco por chapucero. Esa es la capirucha. Esa es la capirucha. O ya de plano, agárrale la escoba a la mamá y una pelotita de hule para jugar al béis ahí en la calle. Hermanos, todo eso se ha perdido. Y no me estoy equivocando. Vean en las casas de ustedes, cuando hacen sus reuniones, todos estamos en un amplio diálogo, platicando. No, hermanos, estamos así todos, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? O sea, díganme si estoy mintiendo, si no me hago a un lado ya. ¿Sí o no? Todos, hermanos, todos ahí. Vean en los supermercados, vean ahí las placitas, todos, vean los aeropuertos, todos ahí, todos, o sea, todos metidos ahí nosotros, hermanos. Llenando nomás de ideas y de puras, ¿cómo se llaman, Héctor? Fake news, mentiras falsas. Oh, ya viste lo que dice aquí en el y ahí estamos creyendo todas esas cosas, además de otras cosas, hermanos. Y lamentablemente así estamos, ¿verdad? Entonces Dios lo permite, ok, está bien, yo no quiero eso, yo quiero para ti esto. Esto es lo mejor, es lo que te conviene. Pero no entiendes, o sea, no quieres, no, yo quiero hacer esto, órale, mijito, vaya para allá. Pero entonces te vas a topar con lo que estamos viendo.
¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, en relación a esta parábola? Ok, hermanos, sí, como padres, Dios no se equivoca. Y yo creo que este es un cuadro de nuestro Padre Celestial. Un Padre que todo lo sabe, un Padre misericordioso, un Padre amoroso, un Padre que permite ciertas cosas. Por eso yo no quiero compararme así de que, ok, eso es para mí, o sea, como padre yo sí me equivoco, hermanos. Dios no se equivoca. Dice la Biblia que nosotros disciplinábamos a nuestros hijos como bien nos parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y ahí está el problema, hermanos, la santidad. Entonces, si hablamos, hermanos, en relación de los horrores que cometemos como padres, pues hay muchos, para con los hijos, para con la esposa, para con el esposo, ¿sí? Errores con los hijos, darles todo desmedidamente. Órale, mijito, ahí está. Otro error, consentirlos o apapacharlos demasiado, ¿sí? Alguien dijo en su libro, John Drescher, en su libro Las 7 necesidades básicas del niño, en la necesidad de adorar o reconocimiento al hijo. Dice, alábale por lo que hace y no por lo que es. Tú le dices, oh, qué hermosos ojos y que tienes, hijo. Nadie tiene esos ojos tan hermosos. Pero ¿qué hizo él para merecer tener los ojos? ¿Qué hizo él? Nada. Absolutamente nada. Alábale por lo que hace y no por lo que tiene. Tiene una necesidad, hermanos. Entonces, a veces los consentimos demasiado y eso va a generar muchos problemas. Otra de las cosas que vimos y que nos equivocamos, no darles vara cuando lo requieren. Se dice que los primeros 3, 4 y 5 añitos del desarrollo en la vida de un niño o una niña son fundamentales para su crecimiento más adelante. Es decir, si en los primeros años no hay la instrucción adecuada, ahora no soy experto en la materia, hermanos, pero tengo la guía, que es la palabra de Dios, ¿sí o no? Y Dios no se equivoca. No detengas la vara al muchacho. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Corrígelo. ¿Antes de qué? Que te avergüence. ¿Sí se acuerdan, hermanos, de ese pasaje? O bueno, aquel que dice, el padre que ama a su hijo, ahí está. Y podemos encontrar otros pasajes bíblicos. Pero ahí está un error, que no damos vara cuando lo requieren. Y luego, hermanos, los muchachos crecen, ¿verdad que sí? Y evidentemente no le vas a dar un guarachazo, un cintarazo. Ay, hermano, está hablando de violencia. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes en su tiempo recibieron un azote de parte de sus padres. 2 o 3. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿quedaron traumadísimos, verdad? No, hermanos. Ahora, todo con un punto de equilibrio. A veces los padres están frustrados, cargados de ansiedad, de problemas, de esto y del otro, y llegan y ven, se aplica la ley del más fuerte con el más débil. Ven al niño o a la niña y quieren descargar todo su enojo y su frustración con él. Eso no es disciplina, hermanos. Discúlpame, pero eso no. Eso es agresión, eso es violencia. Pero cuando notas que el muchachito se está saliendo del huacal, es un ejemplo, mira, si llega la abuelita con el niño de unos 2 añitos tal vez y lo quiere apapachar y el niño le dice, quítate abuelita, y le da un manotazo o la escupe o le dice una mala palabra. ¿Qué es lo que hacen los padres? ¿Qué? ¡Ay, qué gracioso! Se ríen y le festejan. Mira, digo, esa es la forma, hermanos. ¿Qué necesita ese niño o esa niña? ¿Eh?
Necesita la varita, ¿no? Una ocasión llegué con una tía que ya falleció y fui por un asunto de trabajo. Y llegué y entonces la saludé respetuosamente, como debe ser. Y luego se oyó desde el piso, ella es de 2 pisos la casa, y desde arriba se vio que le hablaban, ¡Güela! O sea, ya no abuelita, ¿verdad? Era abuela. ¡Güela! Y yo, era su nieto. ¡Güela! Y puras maldiciones, puras maldiciones. Y le digo, tía, ¿por qué le está hablando así? Es el niño, hijito, es el niño. Pero mire cómo le está hablando, tía. Es un niño. Pues cuando ese muchacho tuvo 11, 12 años, ya no lo pueden detener. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Entonces nosotros cometemos errores u horrores. No le damos la vara cuando lo requieren. Les permitimos todas las cosas que quieran hacer. Ándale, mijito, al cabo usted puede. Y un error terrible, hermanos, no instruirlos bíblicamente. Es decir, no a bibliazos como muchos lo hacen, sino con un ejemplo. Un ejemplo práctico de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No se trata, hermano, de que tú te creas el más espiritual, como cuando vas y le dices a tu esposa, sujétate porque mira, aquí lo dice la Biblia. No se trata de eso, hermano. Se trata de que tú y yo apliquemos la Biblia y corrijamos nuestras deficiencias. Y en base a eso podamos ejemplificar con nuestra propia vida lo que aprendimos de la palabra de Dios sin necesidad de andar alardeando y decir, yo soy el más espiritual que todos ustedes. No es cierto, hermano. No necesitas decir nada. La gente que te rodea, tu esposa y tus hijos, se van a dar cuenta de que Dios está haciendo la obra en tu vida, sin necesidad de que andes diciendo absolutamente nada. Pero si quieres que todo el mundo se corrija, pero tú no quieres corregirte ni un centímetro. Tus acciones, tus malas palabras, tu forma áspera de tratar a los demás, tu relación con Dios, llegas a la iglesia y en lugar de buscar la edificación, nomás estás criticando o viendo las cosas de forma negativa. ¿Tú crees que eso le honra al Señor? De forma equivocada, hermanos, a veces actuamos. Pero de repente queremos ser los más espirituales, ¿no? Mira, la Biblia dice aquí en el capítulo tal. No, espérate, no funciona de esa manera. Nos estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. Eso es lo que está pasando. Y de ahí que a veces los hijos no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque los causantes somos nosotros. Muchas veces somos de tropiezo para que ellos vengan. Bueno, ya los veo muy serios. Pero es una realidad, hermanos. El juez por su propia casa empieza, ¿sí o no? Así es, hermano. Yo tengo que entender esto y decir, Manolo, estás mal aquí, Manolo, me estás mal. Pero no nos gusta cuando nos dicen que estás mal. ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo no batallo, hermanos? Que hay cuestiones que tengo que corregir. Claro que sí. Y todos estamos en el mismo barco. Pero algunos no quieren entender, esa es la diferencia, y quieren seguir igual. Bueno, dele para adelante. Dele para adelante. A ver hasta dónde topa. Errores con la esposa o con el esposo. Díganme un error, hermanos. Ustedes, error que varones cometemos con la esposa. Uno del titipuchal. ¿O no hay errores que cometemos? De este lado. A ver, varones. Uno, nomás uno. O sea, nos equivocamos muchas veces. Pero díganme nada más uno. Un error que nosotros con nuestra esposa. Sí, hermanos, déjenme tomar. No tiemble la voz, hermanos. Los mariachis callaron. O sea, no nos equivocamos con la esposa. Bueno, de mi lado izquierdo. Allá, Héctor. Un error. Poner a nuestra esposa antes, sí, o sea, estoy de acuerdo, pero vamos a hablar de las regazones. A ver, hermano Efraín primero.
Y luego, hermano Rogelio. Bueno, vamos a cambiar el tema. Porque los voy a poner ahí los guantes. No, está bien, hermano, está bien. Hermano Rogelio. Una cosa que a veces no pedimos las cosas por favor. Sí, ni agradecemos cuando nos sirven la comida, ni gracias. Ese es un error terrible de parte de nosotros como varones. No somos agradecidos. ¿Sí? Pensamos que tenemos esposa y ya tenemos sirvienta, y eso es un terrible error. No es nuestra sirvienta, hermanos, es nuestra ayuda idónea. Fíjense, de tantos nomás nos enfrascamos en uno, ¿verdad? En una regazón. Bueno, hermanas, al revés. Errores que ustedes cometen para con sus apreciados y distinguidísimos esposos. ¿Cuál? Hermanos, yo tengo aquí algunos, no se preocupen. Estos me los dictó Dulce. Hermanos, a veces como esposos no tenemos un mismo sentir. No nos ponemos de acuerdo. Y la Biblia dice, andarán dos juntos. Si no estuvieran de acuerdo, no se puede. Es como el yugo desigual. El yugo desigual, hermanos, no solamente aplica para los jóvenes que toman malas decisiones, porque son malas decisiones. Cuando un joven, cuando una señorita se fija en una jovencita o jovencito que no tiene a Cristo como su Salvador y lo evidencia a través de algún tiempo prudente, ese es un yugo desigual. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? No, o sea, no le busques 3 pies al gato si tiene 4. Si Dios te dice no es no. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué concordia Cristo con Beliar? La luz con las tinieblas. ¿Qué compañerismo Cristo? O sea, hermanos, no hay. Pero aferrados decimos, no, sí es cierto, sí lo vamos a convertir. Y sí va a venir a la iglesia. Y sí, es una falacia pensar de esa manera. Y ¿sabes? Quien se está dañando es la propia persona. Porque Dios ya advirtió, ¿sí o no? Y cuando Dios dice no, es no. ¿Por qué decir que sí? Es la pregunta. Y al poco tiempo vamos a estar batallando como aquel joven en mis tiempos, cuando veníamos a los compañerismos juveniles de mis tiempos, que jugábamos mucho, que bromeábamos mucho aquí en la iglesia, y lo respeto mucho. Pero me acuerdo bien que de repente llega y me dice, Manolo, ya me voy a casar. Yo, espérate, ¿qué tiene? ¿Con quién? Y me enseña la fotografía de su futura. Le digo, ¿y de dónde? No, pues, le digo, oye, ¿pero es cristiana? No, no es cristiana. Y luego, ¿no te acuerdas lo que la Biblia dice? No, pero la voy a ganar para Cristo. Y como hay poca asistencia, pues vamos a hacer más con ella. Le digo, ese es el mismo cuento de todos. Que la vas a ganar para Cristo para que haya más miembros. ¿Y eso qué, hermanos? O sea, ¿ya salvaron el barco con eso o qué? Le digo, no, la Biblia dice que no es así. No, no, y la voy a ganar para Cristo. Y vamos a, bueno, dale para adelante, mijo. Pasaron 6 años, hermano, 6 años. Y llegó por esa puerta ahí y lo pude saludar. Y nos dimos un abrazo fraterno. Y llorando me decía, ¿qué razón tiene la Biblia, Manolo? Estoy teniendo muchos problemas y sigue teniendo actualmente. ¿Por qué no hice caso? ¿Ahora qué puedo hacer? Me dice. Digo, ahora ponte a orar por ella, porque es tu esposa. Ahora pídele a Dios por ti, por ella. Y hermano, sigue ahorita con muchos problemas. Es fecha. Dios quería lo mejor, así como para ti, para mí. Pero bueno, cuando los esposos, hermanos, no están de acuerdo, están a tira y afloje, hermanos. Por eso un yugo desigual también se puede ver aquí en las iglesias. Cuando la esposa quiere servir y el esposo no. O cuando viceversa, el esposo sí quiere y la esposa no. O la esposa quiere y el esposo no. ¿Eso cómo se le llama, hermanos? Un estira y afloje, ¿no? ¿Eso es un qué?
Un yugo desigual. Es un yugo desigual también, hermanos, aunque no lo creas. Y por eso existen muchos problemas. No se ponen de acuerdo. ¿Qué más hacen las esposas o los esposos? Humillarse mutuamente a veces, hermanos. Cómo nos faltamos al respeto como esposos y esposas. ¿Nunca le has gritado a tu esposo, hermana? ¿Enfrente de los demás? Hermana, ¿nunca le has gritado a tu esposo? ¿Nunca lo has hecho quedar mal delante de los demás? Ay, qué víctimas todos nosotros, los varones se nos dibujó una aureola y a mí como que tiernamente, ¿verdad? A ver, varón, ¿nunca has humillado a tu esposa? ¿Le has gritado enfrente de los demás? ¿La has avergonzado en algún momento? ¿Te fijas que la moneda tiene dos lados? Y a veces nomás nos conviene ver en un lado, pero tiene dos laditos. Así es de que no hay para dónde hacerse. Y eso sucede, hermanos. Eso nos habla de que estamos peleando como esposos constantemente, peleando y peleando, peleando y peleando. Y eso es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, a los demás. Pura peleadera, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de aquí no se pelean? Creo que todos como esposos en algún momento nos hemos puesto los guantes, ¿sí o no? ¿O nomás yo? Eddie, ayúdame, Eddie. ¿Nunca te has puesto los guantes? Uy, no. Ahí está. Sí, hermano. Sí. Y como los dos van a moldearse, pues como están así los dos, se esconden muchas cosas, yo creo, no se sabe, porque me quedan para restricciones y desacuerdos. Sí. Pero yo digo que como va a pasar el tiempo, tiene que ir poco a poco moldeándose. Claro, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de aprender, porque los hombres tenemos un carácter. Definitivamente. Exacto, hermano, somos diferentes y tenemos diferentes temperamentos. Evodia y Síntique eran hermanas que se peleaban constantemente. ¿Y cuál era el ruego del apóstol? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Somos diferentes, pero el que nos une es Cristo el Señor. Y en esa unidad, porque dice la Biblia que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Cuando Cristo está en medio, cuando nosotros buscamos, cuando nosotros pedimos, hay buenos resultados. Amén. O sea, sí hay cambios, hermanos, sí hay frutos dignos de arrepentimiento, sí hay, porque entonces Dios mentiría, hermanos, porque cuando yo tengo un conflicto con mi esposa y no me apego al principio bíblico y decir, Señor, pues ayúdame, que pueda yo recordar tu palabra, que yo pueda entender la blanda respuesta, quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, y lo aplico en ese momento de la lucha, del conflicto. ¿Ustedes creen que Dios no va a contestar? Sí va a contestar, porque Él es fiel a su palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria, la que sea necesaria para la mutua edificación. Que toda nuestra palabra sea sazonada con sal. Señor, guarda mis labios de no hablar algo que afecte a él o a ella o mis hijos. Ayúdame a entender que yo me equivoqué y puedo, y dame la capacidad de pedir perdón. Pero eso no nos gusta, hermanos. Como varones, como me voy a humillar y voy a pedir perdón, pues tienes que hacerlo, discúlpame. Porque el Señor te perdonó a ti también y a mí. Y te fijas, hermanos, cómo nosotros por no tomar en cuenta muchas cosas. Hermanos, uno de los más fuertes problemas digamos, de los errores entre el esposo y la esposa, no es el que se griten, eso sí afecta. El que te avergüence también afecta, el que te peguen también, ¿verdad? O sea, pero hermanos, lo más triste es no tomar en cuenta a Dios. Cuando los esposos no toman en cuenta a Dios, ahí está el acabose. Esto que mencionamos fue el inicio de los problemas del muchacho, ahí en Lucas capítulo 15, hermanos. Pero fueron creciendo sus problemas, porque dice el versículo 13, ¿me ayudan a leerlo? ¿Qué dice?
Hermanos, esta fue la antesala de los problemas que empezaban a venirse en cascada con este muchacho. Empezó con esa rebeldía, empezó a no tomar en cuenta a Dios. El error terrible de este muchacho es no tomar en cuenta a Dios. Hermanos, con Dios lo tenemos todo, absolutamente todo. El día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, en ese mismo día, tú eres un hijo, una hija de Dios y estás en las manos del Todopoderoso. Y nadie te puede apartar de su mano. Imagínate la bendición que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Y este muchacho lo tenía todo, pero se rebeló, dijo, dame lo que me toca, le repartió, pero todos esos problemas, hermanos, se vinieron en cascada porque dice la Biblia, no muchos días después, ¿sí? No muchos días después, este joven empezó a experimentar lo que el mundo ofrece al por mayor. Dice la Biblia, corríjanme, no sé si es el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, ¿sí? Y ahí mismo dice del pan de dolores, hermanos, ¿sí? Es por demás que os levantéis. Ajá, y ese pan de dolores, hermanos, no es otra cosa más que el sufrimiento de muchos, empezando por los padres, por no tomar en cuenta a Dios. O sea, es la antesala. No muchos días después, el hijo, dice la Biblia, juntándolo, todo se fue a una provincia apartada. Hermanos, yo creo que aquí es muy importante voltear a ver a la escritura en Juan capítulo, primera de Juan 2:15. Por favor, hermanos, si son tan amables. Primera de Juan capítulo 2, el versículo que ustedes conocen sin duda alguna, ese es el versículo 15. ¿Lo podemos leer, hermanos? ¿Qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Qué preciosas palabras, hermanos, que nos exhortan y nos dicen que, aunque ciertamente Jesús lo anticipó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no vamos a tener victoria si no es a través de Él, por Él y para Él. Hermanos, esto fue el inicio de los problemas de este joven. Santiago 4, ahí estamos cerquitas. Santiago 4. No estamos jugando a la iglesita, hermanos. Santiago 4, versículo mismo. Oh almas adúlteras, Santiago 4:4. ¿Están ahí? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una pregunta, ¿nos queda clara? Bueno, cualquiera. Esto te incluye a ti y me incluye a mí. Cualquiera, pues, que quiera ser, ¿qué cosa? Amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué tristeza, hermanos. Pero este muchacho, teniéndolo todo, sabiendo quién era su proveedor, sabiendo quién era su fuerza, sencillamente le dio la espalda. Y se fue y malgastó todo, que ni le había costado. Y luego dice que prontito vinieron los problemas, prontito, hermanos, porque es inmediato el asunto. O sea, bueno, inmediato me refiero que no tarda mucho, ¿verdad? Es como cuando una persona, hermanos, cuando se aleja de las cosas del Señor, créalo, no se aleja de un día para otro, ¿eh? O sea, si tú un día piensas alejarte de las cosas del Señor, ve estos parámetros, no es de un día para otro, no es decir, mira, llegué, no me saludó el hermano Felipe y ya no vuelvo a ir a la iglesia. No es así. Empieza con una sutileza, poco a poquito. Mira, empiezas a descuidar tu vida personal espiritualmente. Este libro no le das importancia.
Se puede pasar la semana y estamos más metidos en el trabajo que en la palabra de Dios. Se puede pasar la semana y estamos más metidos en las redes sociales que en la palabra de Dios. Y a las pruebas me remito. ¿Sí? Porque este libro, que es la palabra viva y eficaz, no se toma en cuenta. ¿Sí, hermanos? Poco a poquito dejas de orar. Poco a poquito. Digo, porque oramos en los alimentos. Amén. Ya mínimo, hermanos, por favor. Dice el Señor, no habéis podido velar conmigo una sola hora. Nuestro tiempo de devocional, individual, personal, íntimo con nuestro Dios, hermanos. Entonces, si no tenemos eso, pues vamos a batallar. La palabra es el alimento espiritual que necesitamos y la oración es el oxígeno que también necesitamos para poder avanzar en las cosas del Señor, ¿o no, hermanos? Pero empieza poquito a poquito y luego te empiezas a fijar en los errores de los demás. Ya viste, no me saludó. Me hizo mala cara. Ay, el hermano Manolo siempre predica lo mismo. Y ya viste qué zapatos traes. Y empieza a ver esa cizaña en tu propio corazón, que empiezas a despilfarrarla poquito a poquito. ¿Te acuerdas de Génesis capítulo 3 cuando la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto? Se acercó con Eva y ¿cómo le dijo? Susurrándole, ¿con que Dios os ha dicho? No te creas. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa palabra así, hermano, suavecita. Hay otras palabras, ¿se acuerdan las palabras lisonjeras? No, tú serías mejor líder si estuvieras ahí. Y empieza, hermanos, empieza a crecer eso poco a poco en tu corazón. Lo empiezas a transmitir en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Y luego de repente, ¿para qué ir los miércoles a la iglesia? Si puedo ir los domingos. Uy, es que resulta que hoy fue una semana de mucho trabajo, ¿no? Pues el trabajo cansa, mi hermano. Pero créeme, de donde tomamos fuerzas es aquí. Es poco a poquito. ¿Para qué voy a la iglesia? Pues si el domingo en la mañana ya llené. ¿Para qué voy en la tarde? Digo, hermanos, la mesa está puesta, amén. Te toca a ti. Me toca a mí aceptar el alimento o despreciarlo. ¿Qué quieres? Porque la Biblia dice, es en Ezequiel, hermano Oscar, donde dice, predícales, ¿escuchen o no escuchen? ¿Sí? ¿Entiendan o no entiendan? Hermanos, no desprecias a la persona que está aquí al frente, ¿o sí, hermanos? No desprecias al cuerpo pastoral. ¿Estás despreciando a quién, hermanos? Entonces tú tienes un asunto con él. Porque sus mandamientos no son gravosos. Tú y yo los hacemos gravosos. Bueno, es que no, porque estoy sumamente cansado, muy agotado, tengo muchos problemas. Y empezamos poquito a poquito, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Y de repente, pues ¿sabes qué? ¿Para qué ir a la iglesia los domingos si tenemos derecho a divertirnos? Sí, hermanos. Para muchos es más importante pasear, dominicalmente hablando, que venir a este lugar. ¿Cierto o falso? Cierto, hermanos. Cierto. Porque es más importante las cosas que son del mundo. Eso nos jala más. A menos de que si trajeran a Guiñac acá, ¿verdad? A lo mejor eso alivianaría un poco el barrio. No, hermanos, no dependemos de ninguno de ellos, dependemos del Señor Jesucristo. Y es lo que tenemos que entender todos nosotros. Sí, pero es poquito a poquito. Y luego, ¿qué sucede después, hermanos? Ya estoy terminando. Lo que cantaba el hermano Enrique. ¿Qué cantaba el hermano Enrique? ¿Pusieron atención? Sí, cuando vuelvas a casa, porque ya para terminar el tema de que no es de ahorita, cuando vuelvas a casa, pero hablaba de algo interesante. ¿Qué decía? A ver, ayúdenme, ya estoy terminando. ¿Cómo? Dios lo ama, sí, hermanos, bendito el Señor, bendito Dios, eso sí. Pero nadie le da el clavo ahorita. El lugar donde tú te sentabas,
donde alababas a Dios, donde le dabas gracias, donde pedías, donde decías, y ahí está su lugar, vacío, hermanos. Vacío. ¿Y dónde están? Siguiendo las corrientes de este mundo, hermanos. Poco a poco, hermanos, viene la decadencia. Y nomás quiero dejar esto en tu mente y en tu corazón. Este joven, no muchos días después, dice que vino una hambre tremenda, comenzó a faltarle, le empezó a faltar, tenía todo y lo despilfarró, órale, había dinero, órale, había amigos que a propósito no son amigos, había esto y órale, y empezaba, pero cuando comenzó a faltarle, porque eso nunca te has puesto a pensar, a veces la salud va a faltarte, para empezar, y los recursos van a faltar. Y cuando todo faltó, necesitaba comer. Y un hombre tenía trabajo. Y posiblemente no le quería dar de buenas a primeras. Pero dijo, bueno, el trabajo que te puedo dar es que des de comer a los cerdos. Un animal impuro, inmundo, para un judío. Un animal que es carroñero, que en su propio estiércol se revuelca para refrescarse a sí mismo. Y ahí empezó a tocar fondo. Qué triste, hermanos, que si en esta parábola no reflejamos nosotros algunas cosas de nuestra propia vida, e ignoremos y pasemos por alto los consejos de Dios y sigamos siendo los mismos, las mismas actitudes, las mismas críticas, los mismos chismes, la misma visión de las cosas de Dios no funcionan. Todas esas, qué triste, hermanos, qué triste. Porque si no te has dado cuenta, va a llegar el momento en que vamos a tocar fondo. Gracias por lo que dijo el hermano Efraín. Dios es amor. Y Dios puede abrir sus brazos preciosos para recibirnos. Pero ¿por qué esperar a tocar fondo y apacentar cerdos? Esa es la pregunta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y quiero pedirte perdón. Si en algún momento dije algo fuera de contexto, fuera de tu pensamiento, perdóname. Tal vez debo de medir muchas cosas en mi forma de hablar, perdóname. Lo reconozco. Sin embargo, Padre mío, las exhortaciones son necesarias también. Y estas mismas que vengan de tu palabra. Y que entendamos, que yo pueda entender que no puedo servir a dos señores. Y de eso no me retracto. Porque amarás al uno o avergonzarás al otro. Padre mío, te ruego por tu iglesia, Jesús es el camino, para que trates con todos nosotros y nos hagas ver la necesidad de nunca apartarnos de tu camino. Por favor, Señor. Te ruego por aquellos que están en una lucha intensa ahorita en sus corazones. Socórreles también. Lo que queremos, Padre mío, es avanzar, pero no fuera de ti, sino en ti y en tu camino, y en tu palabra, y en la dirección de tu Espíritu Santo. Así como estamos, hermanos, habrá alguien que diga, hermano Manolo, oremos juntos para que Dios nos dé sabiduría y no bajar la guardia y salir diferentes a como entramos de este lugar. Habrá alguien que levante su mano y amén. Oremos juntos. Amén, 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 amén. Todos necesitamos, hermanos, todos. Me incluyo. Habrá alguien más que diga, sí, hermano, yo necesito orar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Tú has visto las manos, pero ves los corazones también. Y te suplicamos que nos ayudes, Padre mío, a no soltar el arado. Y ciertamente cuando lo hemos hecho, hemos batallado mucho, Padre. Pero necesitamos fuerzas que vienen solamente de ti. Ayúdanos, Padre, a entender lo importante que es vivir la vida cristiana.
Te ruego que ayudes a todos nosotros y que nos des amplia sabiduría para tomar sabias decisiones. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.